¿Qué fue lo más cerca que has estado de matar a alguien? Un tipo estaba cambiando su rueda en el arcén de la autopista a eso de las 12:30 de la noche, vestido con ropa oscura, sin luces de emergencia y sentado en la mitad del carril derecho. Casi destrozó a ese tío. Yo también estuve a punto de atropellar a alguien en la carretera. Era un corredor, en pleno crepúsculo invernal, vestido de gris claro que combinaba exactamente con la nieve a esa hora del día, sin luces ni parches reflectantes, y en una carretera rural con curvas y sin arcén. Lo vi justo a tiempo de desviarme para dejarle espacio, y dio un salto al costado para salvarse. Cañón neumático de patatas. Mis amigos y yo estábamos disparando en mi patio trasero. Debe haber lanzado docenas de patatas en este punto. Decidimos meter 3 patatas en el cañón. Cuando abrimos la válvula para disparar no pasó nada. Estábamos alrededor de 60 así sin lanzamiento. Las patatas estaban atascadas. Mi amigo fue a mirar por el barril. Yo vi lo que iba a pasar, y levanté la parte trasera forzando el barril contra el suelo. En ese momento las patatas salieron disparadas, y dejaron un pequeño cráter en el suelo. Tu amigo casi gana un premio Darwin. Lo creas o no, ahora es médico. Tengo 35 años, tenía 23 y vivía en el norte con un novio con el que llevaba unos años, y al que conocía como amigo ocasional desde hacía unos años antes de salir con él. Un año después de empezar a vivir juntos, encontré pruebas en nuestra computadora de que me estaba engañando mientras yo estaba en el hospital con una infección renal, y al enfrentarme a él y a esa mujer descubrí que también habían tenido una aventura cuando estábamos recién saliendo. No estaba enfadada, solo triste, pero ese día empezó a pegarme y no paró. Yo estaba tratando de hacer un plan para irme. Un día habíamos conseguido comida y habíamos ido a dar una vuelta por el bosque. Aparcó en una salida de tierra, y se sentó en silencio y yo podía sentir su tensión y su rabia creciendo. Empezó a pegarme desde el asiento del conductor, y luego se bajó para ir a la puerta del copiloto. Sinceramente, tenía miedo de que me diera una paliza y me dejara tirada. Estaba muy cansada. Así que cuando me abrió la puerta metí la mano en el pequeño bolsillo de la puerta en el que se pueden meter las cosas. Tenía un cuchillo exacto desenvainado y, sin pensarlo, se lo lancé mientras venía por mí. Inmediatamente gritó y estaba sujetándose la muñeca que le había abierto de par en par. Básicamente se estaba desangrando a gritos, pero consiguió vendarse y llamé a una ambulancia para que lo atendieran. Intentó mentir a la policía y a los paramédicos, pero descubrieron que mi cuerpo y mi cabeza estaban llenos de moretones y me soltaron por defensa propia. Después de eso me fui. Nunca he tenido una relación abusiva, ni antes ni después, gracias a Dios. Las 11:30 p.m. Carretera rural sin alumbrado público. Hay una pequeña isleta de tráfico en medio de la carretera, y veo lo que parece una silueta de color ligeramente diferente. No debería haberlo visto ahí, pero algo en mi cerebro hizo clic, y juré que había una figura de pie allí, así que frené en seco cuando la figura saltó delante de mí. El auto se detuvo a unos 2 metros de distancia, sonrió de forma muy siniestra y empezó a caminar hacia el auto. Yo di reversa para moverme alrededor de él lentamente y él saltó al frente de nuevo. Me las arreglé para manejar en el lado equivocado de la carretera para escapar de él. Un minuto más adelante, me detuve para encender las luces a todos los autos que pasaban para advertirles, y te juro que el segundo auto que pasó era un policía y le expliqué lo que había sucedido. Di la vuelta un minuto después, y vi al tipo esposado en un lado de la carretera. Una experiencia totalmente extraña. ¿Alguna idea sobre cuáles eran sus intenciones? Quería hablarle acerca de su garantía extendida del auto. Apuñalé a alguien en el estómago con una navaja porque no dejaba de tocarme / agarrarme y no me dejaba marchar. En ese momento pensé que prefería ir a la cárcel por asesinato o lo que fuera antes que ser violada. No fue lo suficientemente profundo como para hacerme daño real, pero sangró mucho y el shock fue suficiente para que me dejara ir. Pero podría haber sido mucho peor. Solía trabajar de repartidor. Una tarde, volvía al trabajo en la vieja furgoneta de reparto y una chica cruzó la carretera corriendo, presumiblemente para coger un autobús que había parado delante. Frenó en seco y mi auto se detuvo de lado en medio de la carretera, a no más de 50 centímetros de la chica. Todavía pienso en ello a veces. Era una vieja y pesada furgoneta Ford, sin sistema de freno automático. Si hubiera ido a una velocidad un poco mayor, creo que la habría golpeado. Estaba trabajando en un rodaje cuando una persona mentalmente inestable con un cuchillo se acercó a mí y a otro miembro del equipo. Me vi obligado a golpearle con un brazo de gobo. Básicamente es una barra de metal con un nudillo metálico en el extremo. Lo hice con tanta fuerza que, de haber conectado, le habría hundido la sien. Falló por poco, y al acercarse tanto, el tipo volvió a la realidad y se largó. Así que lo más cerca que estuve de matar a alguien fueron unos 15 centímetros.
Cuando aprobé el examen de conducir hace muchos años, le pregunté al instructor si tenía algún consejo para un conductor primerizo. Me advirtió que si alguna vez veía rodar una pelota por la calle pisara inmediatamente el freno porque era muy probable que le siguiera un niño. Nunca lo olvidé y desde entonces lo sigo religiosamente. Hace un par de años estaba conduciendo por una calle residencial, y volvió a ocurrir y algo en mi mente me dijo que frenara en seco y así lo hice. Me detuve a pocos centímetros de un niño muy pequeño que estaba completamente aterrorizado. Ese profesor de autoescuela probablemente ya esté muerto de viejo, pero donde quiera que esté, espero que entienda que salvó la vida de ese niño, y me ahorró a mí toda una vida de culpa y angustia. Conduciendo un camión cargado, probablemente unas 10.000 libras o así, al límite de velocidad, el tráfico se detiene en el carril contrario. Un hombre decidió que era demasiado importante para esperar con los demás y se me echó encima, cara a cara conmigo, a muy corta distancia. Me desvió bruscamente a la derecha, no esperaba esquivarle, pero lo consigo. Luego giré bruscamente a la izquierda para esquivar a la gente de la acera, y también los esquivé. No creía que se pudiera hacer que un camión hiciera eso. Al parecer, mi pasajero, el dueño del camión que yo conducía, tampoco creía que fuera posible. Aprendí algunas palabrotas nuevas en español, y lo que parecía una oración de agradecimiento a la Madre de Dios. Estaba fermentando kombucha casera en una botella bien cerrada, que me olvidé de hacer eructar, liberar presión. Un día explotó una botella mientras mi suegra estaba en la cocina. Por suerte, ella estaba lejos de la botella en ese momento, y solo se hizo un rasguño en la mano, pero tuvimos que desalojar fragmentos de vidrio de las paredes. Aún me da escalofríos pensar en lo que habría pasado si hubiera estado más cerca. Si hubiera sido tonto y hubiera tenido una navaja más grande, casi. En una situación de 3 contra 1, saqué una navaja de unas 3 pulgadas para asustar a los tipos. Un tipo se armó de valor y me abordó. Si hubiera tenido una navaja más grande podría haber pasado mucho más tiempo en la cárcel del que pasé. Me alegro de que no fuera así, y de que nadie resultara herido de gravedad. Cumplí 2 años por ello. Fue una época horrible de mi vida. Aprendí 2 cosas. No te metas en los problemas de borrachera de los demás, y no lleves un cuchillo al bar. La autodefensa no es lo que la gente cree que es, especialmente con un sistema judicial roto. Ten cuidado en cualquier situación en la que te encuentres. No murió, pero casi se queda parcialmente ciego. Me peleé con mi hermano mayor por algo sin importancia, pero me enfadé mucho y le lancé mi porteminas desde el otro lado de la habitación a toda velocidad. Se clavó junto en la piel entre el puente de la nariz, y el globo ocular e incrustó un grueso trozo de plomo en la piel. Unos 10 o 15 años después, la marca sigue ahí, como un extraño tatuaje recordatorio, a milímetros del ojo. Eso podría haber sido malo. Me recuerda a cuando hacíamos arcos y flechas con palos y cuerdas al azar, y un amigo mío me disparó en el uso cigomático. 1 centímetro más arriba, tendría un ojo menos. Tuve suerte y ni siquiera tengo cicatriz. Ácido clorosulfónico. En la universidad leí mal las instrucciones para descomponerlo, y vertí el resto en un vaso de precipitado con agua. Para los no científicos, reaccionó de forma realmente violenta con el agua y formó ácido clorhídrico y ácido sulfúrico, ambos en forma de gas que empezó a flotar por el laboratorio. Algunas personas empezaron a toser sangre cuando los ácidos atacaron sus sistemas respiratorios. Ni que decir tiene que no se me permitió volver a usar eso en el laboratorio. Siempre me asusta que la gente que trabaja en el campo petrolífero piense que el gas H2S es mortal simplemente porque desplaza el oxígeno, y que caerán al suelo muertos antes de saber qué ha pasado. Eso es lo que les dicen en la orientación sobre seguridad, porque la realidad es mucho más aterradora. El H2S reacciona con el agua de la boca y los pulmones y empieza a hacerte agujeros. Hace un par de años entraba en una gasolinera con la cabeza metida en el móvil, y me choqué con un tipo que salía. Chocamos y le pedí disculpas. Pagué la gasolina y salí para repostar mi auto. Cuando pasé junto a él por el surtidor de enfrente, dijo algo, pero no oí qué. Lo siguiente que recuerdo es que se acerca por el lateral de su camión y me aborda verbalmente. Tuvimos una pequeña discusión y se intercambiaron insultos. Volvió a su camioneta y cogió un tubo de metal de unos 60 centímetros de largo, y procedió a acercarse a mí con él por encima de la cabeza. Yo me retiré al lado opuesto de mi vehículo, y él se quedó golpeando mi auto mientras le rodeábamos. Dimos varias vueltas antes de que finalmente me detuviera, a lo que desenfundé una pistola que llevaba oculta. Siguió gritando y golpeando mi auto, pero finalmente retrocedió. Si me hubiera atacado, estaba preparado para dispararle. Su compañero de trabajo consiguió que bajara la tubería y retrocediera. Obviamente, la gente que nos estaba viendo llamó a la policía, que acabó deteniéndole por intento de agresión con arma y alteración del orden público. Tuve que llevarle a los tribunales para que me pagaran los daños causados a mi auto.
Gracias a las cámaras de los surtidores, tuvo que pagar las reparaciones. Es la única vez en 22 años de llevar un arma de fuego que la he sacado para defenderme, afortunadamente. Casi atropello al director de mi escuela con un auto, 2 veces. La primera vez fue por la noche, cuando llovía mucho y había mucho tráfico. Yo era más joven y no era el conductor más experimentado. Entró a la autopista y se paró en medio del carril. Pisé a fondo el freno y di un volantazo. Casi choco con otros 2 autos. Podría haber herido o matado a alguien más, así que tuve suerte de no provocar un accidente grave. La segunda vez fue 2 o 3 años después, durante la hora punta del tráfico. Salió de detrás de un camión aparcado y se quedó parado otra vez. Me detuve justo a tiempo. Podría haber alcanzado y tocado mi auto. Casi me choca por detrás. Después de un momento se fue por donde había venido. Le he visto en una ocasión ponerse delante de otro auto, y he oído historias de otras personas sobre él haciendo cosas similares. Una vez me puse en contacto con su hija, pero se enfadó. Me dijo que estaba bien y que estaba harta de que la gente llamara para hablar de él. No he visto ni oído nada desde hace un año. ¿Tienes una historia similar? Deja un comentario. Y suscríbete al canal si quieres ver más videos como este.